La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, gracias por tu palabra preciosa. Hoy la abrimos, Señor, para que nos hables, para que bendiga nuestra vida. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Seguimos adelante con la serie, hermanos. Vive la gracia, que estamos estudiando la carta a los Gálatas. Es una carta que es una obra en conjunto, tiene un mensaje central, toda la carta. Nosotros estamos leyendo parte por parte y vamos encontrando diferentes matices de la importancia de exaltar la gracia que es por la fe que nos hace expresar nuestro amor al Señor y que nos lleva, por supuesto, a la gracia del Señor, a la salvación. Y en contra del legalismo, la religiosidad que se enseñaba a los hermanos de Gálatas de manera equivocada en aquella época. Y ahora llegamos a un punto en el que Pablo, en un afán de enseñarles esto, vuelve a decir las enseñanzas, pero ahora las dice usando un ejemplo, usando una ilustración muy especial. Y vamos a estudiar esa ilustración, vamos a la introducción y después de eso me permiten compartir con ustedes algunas enseñanzas. Adelante con esta introducción. El pasaje que nos corresponde estudiar es una ilustración que Pablo quiere usar como un desafío a los Gálatas para que regresen a la gracia que es por la fe y no se dejen esclavizar por el legalismo. Su ilustración es parte de una historia del libro de Génesis. Se trata de la familia de Abraham y sus dos hijos, Ismael, a quien tuvo con la sierva egipcia, y su hijo Isaac, el cual Dios le prometió que le daría. Pablo utiliza esta problemática familiar para ilustrar dos extremos de la vida: la esclavitud y la libertad. Leamos el texto. Decidme los que queráis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y calma, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Gálatas 4 del 21 al 31. Debemos notar que Pablo mismo nos aclara la manera como debemos entender este pasaje. Él nos dice que se trata de una alegoría, es decir, un ejemplo, una ilustración. Él no está tratando de interpretar la historia que se encuentra en el libro de Génesis, solo quiere usarla como un símil o alegoría de lo que ha estado enseñando, como cuando alguno de nosotros usa la historia de David y su enfrentamiento con Goliat para decirle a un joven que tiene miedo de ir a su primer trabajo: enfrenta a tu gigante. Toma tu onda de la fe y tu confianza en Dios y dale con todo. Ve y enfrenta la nueva experiencia. Es un hecho que la historia de David y Goliat no tiene nada que ver con enfrentar un nuevo empleo, pero podemos usarla como una alegoría en la necesidad de tener fe y ser arrojado. Asimismo, Pablo utiliza la historia de dos mujeres, Agar y Sara, dos hijos, Ismael e Isaac, y dos circunstancias, la esclavitud y la libertad, para ilustrar la gran diferencia que existe entre vivir atados al legalismo o vivir libres por la gracia que es por la fe. Pablo usa este ejemplo como diciendo a los Gálatas: si quieren se los explico con manzanas. Reflexionemos en las enseñanzas que nos presenta y sigamos diciendo: ¡vive la gracia! Está claro, hermanos, se trata de una alegoría que hace el apóstol Pablo. Insisto, él no está interpretando el libro de Génesis. Solo lo está usando como un ejemplo, como cuando usted y yo usamos incluso ejemplos de las Olimpiadas para ilustrarle a alguien y decirle que se esfuerce, que se levante,
un corredor que cayó en las Olimpiadas y a pesar de eso terminó la carrera, y le decimos a la persona que queremos exhortar, levántate a pesar de lo que sea y sigue adelante. Y no significa que el corredor estaba pensando en eso y en una persona que nosotros conocemos. El corredor sencillamente se cayó y se levantó, pero nosotros lo usamos eso como una alegoría para ilustrar algo. Así el apóstol Pablo utiliza una enseñanza del libro de Génesis. Así es que en realidad no vamos a estudiar Génesis, vamos a estudiar Gálatas. Y en Gálatas encontramos lo que Pablo quiere decir a los hermanos de Galacia y usa para eso un ejemplo que alegoriza, en este caso alegoriza del Antiguo Testamento. Y debo decirles que alegorizar la Biblia, hacer eso con la Biblia siempre no es adecuado. No es adecuado porque resulta que la alegorización es arbitraria. Uno puede decir lo que quiera. Les pongo un ejemplo. Si yo usara la batalla de Gedeón contra los madianitas y cómo vencieron con unas teas ardiendo que tenían unos cántaros encima para ocultar la luz, pero en un momento determinado quebraron los cántaros, las teas se manifestaron encendidas y luego gritaron por Jehová y por Gedeón y ganaron la batalla. Y yo puedo inventar y decir que los cántaros representan el orgullo humano. Hay que quebrar el orgullo humano para que la luz de Cristo encienda. Y pues no está mal la idea. Sí hay que quebrantar el orgullo humano y sí hay que dejar que la luz de Cristo salga de nosotros, pero la verdad es que ese pasaje del Antiguo Testamento nada tiene que ver con eso del orgullo. No tiene que, yo lo estoy alegorizando. Porque puede venir alguien y dice, no, los cántaros son las falsas doctrinas. Hay que quebrar las falsas doctrinas para que el evangelio puro del Señor surja de la luz de las teas encendidas. Y él alegoriza para otro lado. Y alguien más puede venir y decir, no, los cántaros representan las tentaciones económicas, el dinero, la materia. Hay que romper con eso. Y cada quien puede venir a hacer lo que sea. Y la alegorización entonces es un error. Sin embargo, un error en la interpretación de un pasaje. O sea, pretender interpretar ese pasaje diciendo que eso es lo que significa es un error. Sin embargo, podemos tomar historias de la Biblia como ejemplos de cosas, como cuando gritaron a los muros de Jericó, que solamente dando vueltas y luego gritaron una alabanza a Dios. Gritaron alabanza a Dios y fueron derrumbados. Y podemos decir, hermanos, cantemos al Señor. Y algunos dicen, ¿verdad? Y así derribamos las fuerzas de no sé qué. Y la verdad es que sí dice la palabra del Señor, que cuando alabamos Él se hace presente, que Él está en las alabanzas. Entonces hay algo de cierto. Sin embargo, no podemos decir que ahí en Jericó, cuando se hizo eso, esa era la enseñanza. No era la enseñanza, pero se puede usar como un ejemplo, como los ejemplos que usamos el día de hoy. Pablo hace eso. Pablo no está interpretando Génesis. Pablo no nos está diciendo que Dios desechó a Agar y a Ismael y que de ellos están en el infierno y están perdidos. No está diciendo eso Pablo. Pablo solamente está tomando eso como un ejemplo, como una ilustración. Ahora, ¿qué es lo que está ilustrando? Por eso digo que es como si él les dijera, si quieren se lo explico con manzanas, porque ya ha dicho argumentos, ya ha dicho cosas, ya ha dicho verdades, reflexiones, pero ahora pone este ejemplo para concluir esa serie de reflexiones que ha dado para que les quede muy claro. Espero yo que sí nos quede muy claro también a nosotros, y por eso permítanme estudiar juntos este pasaje, ir verso a verso, estudiándolo, haciéndole un exégesis nosotros, y luego encontramos algunas enseñanzas muy valiosas. Pablo, dicen los eruditos, en esta ocasión se pone más judío que nunca. En esta ocasión es un típico rabino judío de aquella época, porque los judíos de aquella época entendían que la Biblia decían que tenía varios significados. De hecho, hablaban de 4 significados. Decían que había un significado literal, un significado sugerido, un significado implícito y el más importante y alto de todos, decían ellos, es el significado alegórico. Y los rabinos judíos regularmente hacían alegorías, igual que los pastores del día de hoy. Casi todos los pastores, como yo, contamos ilustraciones. Alguna vez contamos una al principio, una en medio y una al final. De hecho, hay sermones que son puras ilustraciones, una tras otra, porque las ilustraciones justamente ilustran. Un predicador puede estar diciendo muchos argumentos, muchas ideas, y no las entiende nadie, pero de repente pone un ejemplo, una ilustración, y a todos nos queda bien claro. De hecho, la mayoría de la gente de un sermón lo que recordamos son las ilustraciones. Las recordamos más que los argumentos, porque estas hacen claro el argumento. Bueno, Pablo hace eso. Vayamos entonces a su ilustración. Vayamos y leámosla. Y la primera cosa que hace el apóstol Pablo es que inicia con la estrategia educativa de la ironía. Ironía es una figura literaria. Ironía es una frase que en realidad significa otra que la que aparentemente significa. Como cuando usted le dice a su esposa o a su esposo, ¿perdiste las llaves otra vez? Eso es irónico. En realidad usted no le está preguntando si perdió las llaves, le está diciendo, perdiste las llaves otra vez. O sea, le está afirmando eso, pero lo hace en forma de pregunta, pero es una pregunta cargada de ironía. Y el apóstol Pablo usa la ironía, usa la estrategia educativa de la ironía y le dice,
y les dice, lean conmigo versículo 21 por favor, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Es una ironía y es una pregunta retórica. En realidad es como si les dijera, ustedes dicen que la ley que es lo más grande y se la pasan hablando de la ley, ni la conocen, amigos, ni la conocen. La Nueva Versión Internacional traduce así, léanlo conmigo, está en la pantalla. Díganme ustedes, los que quieren estar bajo la ley, ¿por qué no le prestan atención a lo que la ley misma dice? Esta es la manera, quitándole la pregunta retórica anterior, puso una diferente el autor de esta versión para hacerlo más claro para nosotros. Después de esta ironía, el apóstol Pablo se arranca con todo, con la alegoría que nos quiere presentar. Y él es muy honesto, él dice, esta es una alegoría. Pero la historia que narra, la historia que platica, se encuentra en Génesis capítulo 16, 17 y 21, pero ni siquiera la cita. Ni siquiera cita versículos de ahí, cita versículos de otro pasaje de la Escritura de Isaías, que lo veremos más adelante, porque sí pone una base bíblica para su enseñanza en Isaías. Pablo después usa una excelente pedagogía, la estrategia educativa de la ilustración, porque esta alegoría es una ilustración. Lean conmigo versículos 22 a 24, ¿cómo dicen? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Aquí comienza Pablo y establece muy claramente lo que quiere decirnos. El hijo de Agar nació por el esfuerzo de ellos, no era plan de Dios, fue cosa de ellos. Fue cosa que Sara le dijo a Abraham, llégate a mi criada y ten un hijo con ella, ya que no tienes hijos y Dios no te ha cumplido la promesa, vamos a echarle la mano a nosotros. Y eso lo hicieron conforme al ser humano, la fuerza humana, pero en cambio el otro hijo, Isaac, nació conforme a la promesa y por supuesto que fue milagroso, no en el sentido de que haya sido por obra y gracia del Espíritu Santo el nacimiento, no, Abraham y Sara sí tuvieron que hacer algo para embarazarse, pero evidentemente fue un milagro porque Abraham tenía 99 años cuando embarazó a su esposa posiblemente 98, cuando nació su hijo ya tenía 100, Abraham ya tenía 100 años cuando nació su hijo. Imagínense usted si no fue obra de Dios y fue una promesa cumplida. Y el apóstol Pablo utiliza esta historia para enseñarnos algo mediante esa alegoría. Es una historia real, pero le da un significado nuevo. Insisto, no está interpretando el Génesis el hermano Abraham. No, solo está usándolos como símbolos, como símil, se dijo en la introducción también. Usa a las 2 mujeres, usa a los 2 hijos como si fueran 2 extremos de la vida. Uno tiene que ver con la ley y la esclavitud a la ley, el otro tiene que ver con la promesa y la libertad en la gracia de Dios por medio de la fe. Luego Pablo comienza al presentar el desafío que implica. Presenta algo que tiene que ver con un desafío a la voluntad humana. La segunda parte de este pasaje que ya leímos nos habla de la estrategia educativa de 2 ideas en contraste. Lean conmigo solamente esa frase breve. ¿Cómo dice? Pues estas mujeres son los 2 pactos. Eso no dice Génesis. En Génesis, cuando leemos la historia de Agar y su hijo, y de Sara y su hijo, no se nos habla de un pacto, del pacto de la ley, no se nos habla de eso. Pablo lo está usando aquí porque él toma esa historia y para sus propósitos educativos les pone estas circunstancias. Es como si fueran 2 pactos, dice él, uno de la ley y otro de la promesa. Y establece entonces el parámetro de la enseñanza que nos va a dar. Y establece que Agar es el símbolo de la esclavitud de la ley. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, están en esclavitud. Y usted y yo sabemos que Agar, después de que fue desechada, fue expulsada con su hijo, no fue más esclava. No fue esclava, vivió como libre. De hecho, su hijo llegó a ser un príncipe y 12 príncipes salieron de sus lomos. Y llegó a ser una gran nación que hasta la fecha sigue dando lata en el mundo. Es el padre de los árabes y no hay esclavitud. No fue esclava después de eso. Así es que esta esclavitud a la que hace alusión Pablo de Agar no se refiere a un asunto civil de aquella época, sino que la está usando a esta persona y a su hijo, y el hecho de que no fuera un pueblo de Dios como una ilustración de lo que no es ser pueblo de Dios, lo que es estar en esclavitud cuando tiene que ver solamente con tu esfuerzo humano y no con la promesa de Dios. Y pone a Sara como el símbolo de la libertad y la gracia. Mas la Jerusalén de arriba, y se refiere a una Jerusalén no de la tierra, sino de arriba. En el pensamiento judío existía eso, existía la idea de que había una Jerusalén celestial. El Apocalipsis nos habla de eso. Y él dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito. Y hace semejanza o convierte en un símbolo a Sara, como si fuera la Jerusalén de arriba, la Jerusalén espiritual, en la que por la promesa de Dios, todos nosotros
somos hijos y parte de ese pueblo libre, de ese pueblo no esclavo a la ley, sino libre. Ahora Pablo nos presenta después de eso su base bíblica para fundamentar el símbolo de Sara como la nueva Jerusalén espiritual, celestial, en Isaías 54:1. Este pasaje surge cuando el pueblo hebreo ha sido deportado a Babilonia y están en sufrimiento, en oprobio, pero Dios les promete a través del profeta Isaías que serán liberados y que habrá abundantes frutos, y Pablo lo asemeja a Sara. Lean conmigo por favor Isaías 54:1 y tal vez lo puede cantar porque este texto tiene música y hay algunos cantos por ahí de las iglesias cristianas que se pueden cantar, pero léanlo conmigo como dice: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que los de la que tiene marido. Perdón, me estaba peleando con un mosco que andaba por aquí. Le iba a decir vete y no piques más, pero ya no lo pude abordar. Oiga, este pasaje es interesantísimo. Es una felicitación de gozo a una mujer que está en desgracia. Dice, regocíjate, oh estéril. En aquella época, regocíjate y oh estéril no podían ir juntas. Estas frases, no podía ser. Una mujer estéril no podía hacer regocijarse. En aquella época era un oprobio muy grande. Y dice el texto, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. O sea, le machaca todavía más. Tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Parecía una burla, pero no lo es. Porque más son los hijos de la desolada que los de la que tiene marido. Es decir, porque Dios te va a dar muchos hijos. Y sí, ya hemos dicho que somos la respuesta de Dios a esa promesa, el cumplimiento de Dios de esa promesa. La aplicación es muy interesante. El apóstol Pablo le enseña a sus lectores, y nosotros no debemos olvidar eso. Sus lectores son gentiles de raza, que se convirtieron en cristianismo y estaban muy contentos con su fe cristiana, pero llegan los legalistas estos, que son judíos recalcitrantes, que se dicen cristianos, tal vez sí eran cristianos, pero que son legalistas, judaizantes, y le dicen a los gentiles que no pueden ser cristianos ellos así nomás, que primero tienen que circuncidarse y que tienen que guardar el sábado y que tienen que guardar los alimentos, que no pueden comer todo lo que comen los grecorromanos. No podían comer puerco, no podían comer caballo, no podían comer burro, no podían comer liebre, no podían comer mariscos. Porque en la ley se decía, no se comen los mariscos, solamente los peces, pero no, ni camarones, ni ostiones, nada de eso. Un montón de cosas que tenían que seguir. Y Pablo les dice, están otra vez regresándose a la esclavitud en lugar de ser libres. Somos hijos de la promesa. Y Pablo les habla a los gentiles, a los que está defendiendo el legalismo, y les llama hermanos. Así que hermanos, nosotros, y los incluye a ellos, en el griego se entiende mejor que en español, que los incluye a ellos. No está diciendo Pablo nosotros, como diciendo nosotros los judíos somos eso. No, está diciendo nosotros, incluyéndolos a ellos. Así es como se entiende en la gramática del idioma original. Dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Le está diciendo a los gentiles que ellos son como Isaac, hijos de la promesa, de la vertiente de Sara, no de la vertiente de Agar. Porque está simbolizando Pablo la vertiente de Agar como la esclavitud a la ley, y está simbolizando a Sara como la vertiente de los que son libres, porque son libres en la gracia que es por la fe, y son libres porque es la promesa de Dios. Pablo identifica a los gentiles convertidos de Galacia como sus hermanos y usa la primera persona del plural, nosotros, incluyéndolos a ellos y él, para enseñar que no estaban bajo la esclavitud de la ley, sino que son hijos de la promesa como Isaac. Y hay una enseñanza especial en este discurso que está diciendo Pablo. El versículo 29, léanlo conmigo por favor. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Esto es de lo más interesante. Pablo es maestro en serio. Se pone en serio en modo pedagogo y en serio está usando aquella historia como una alegoría hasta en los detalles. Porque resulta que en la historia se nos cuenta que cuando Isaac nació y fue destetado a los 6, 8 años, así se usaba en aquella época, hubo una fiesta, porque se hacía una fiesta, y al parecer Ismael, que debió tener unos 14 años, se burlaba de su hermano. Hay todo tipo de ideas, todo tipo de opiniones que tienen los eruditos en decir cómo es que se burlaba o es que hacía contra su hermano, lo que sea, desde graves hasta no tan graves. Pero el caso es que más o menos, como cualquier hermano, ¿cuántos aquí tienen más de 2 hijos? Más de un hijo, perdón. ¿Cuántos por lo menos tienen 2 o más? ¿No es cierto que sí se dan carrilla entre ellos?
¿No es cierto que en ocasiones el mayor molesta al menor, pero en ocasiones el menor molesta al mayor? O en ocasiones la niña, que es la princesita de la casa, molesta a los otros. ¿No es cierto? O algo así. Sí pasa, hermanos. ¿Cuántos sí les pasa eso? Les pasaba eso con su hermano, con su hermana. Todavía están traumados por eso, ¿verdad? Sí, todavía sufren. Era algo más o menos normal. Y por cierto, el texto del Génesis no dice que lo perseguía, solamente dice que lo molestaba. Pero aquí Pablo, porque lo quiere utilizar alegóricamente en su contexto, porque, insisto, no está interpretando el Génesis, está enseñando una verdad y quiere usar como ilustración aquello y lo está utilizando. Y el hermano Pablo dice que el mayor perseguía al menor, o sea, Ismael perseguía, y dice, así pasa el día de hoy. ¿Qué está diciendo con eso? Que ellos son descendientes de Isaac, descendientes de Sara, es decir, son libres, han sido salvos por la promesa de Dios, no por el esfuerzo humano, sino han sido salvos por la promesa de Dios, por la gracia de Dios. Y ahí vienen los legalistas, los esclavos a la ley, los que son lo que son por su propio esfuerzo. Y ahí vienen a perseguirlos a ellos y a molestarlos para que se hagan como ellos. Hasta eso llegó Pablo en su alegoría, en su ilustración. Tomar ese detallito, ese detalle de que Ismael molestaba a Isaac para decir, así está pasando. ¿Y sabe qué? Sí es cierto. Regularmente los legalistas, los religiosos, regularmente, además de que son amargados, amargositos, porque vivir bajo reglas, los que sí, son de los que dicen, no, mi religión me lo prohíbe. ¿Qué es eso? Más adelante voy a abordar eso. ¿Qué es eso? Eso es, cuando alguien dice que su religión le prohíbe algo, no está dando testimonio de ser un cristiano libre por la promesa de Dios y la gracia. No, está manifestando ser un esclavo de las reglas. Se le antoja hacer algo, pero no lo puede hacer porque su religión se lo prohíbe. ¿No sería mejor que no se le antojara? Eso es el verdadero cristianismo. Cuando un cristiano ha sido transformado por el Señor de tal manera, a raíz de estar en comunión con el Señor, a raíz de andar con Él, a raíz de leer su Biblia, a raíz de reunirse con otros cristianos, ha adquirido los apetitos del Señor. ¿O no dice así la palabra? Que Dios es el que pone en nosotros, ¿qué dice? Así el querer como el hacer. Eso es cristianismo y no tonterías. Cuando por andar con el Señor resulta que todo lo que se me antoja lo puedo hacer, porque todo lo que se me antoja es antojo del Señor, porque camino con Él, porque no vivo por reglas, porque no vivo por unas listas de sí y no en mi vida, vivo porque Él está en mí y me ha sometido a un proceso de transformación. Y el apóstol Pablo pone eso, hasta allá llegó, y ahí vienen los Ismaeles, ahí vienen los esclavos de las reglas a perseguirnos. Y la conclusión que plantea Pablo también es importante. Hay una primera enseñanza en su conclusión. Dice el versículo 30, léanlo conmigo. ¿Mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Eso es grave. El legalismo, hermanos, esclaviza a los seres humanos y les impide experimentar la salvación. El legalismo esclaviza a los seres humanos y les impide experimentar la salvación. Les hace experimentar orgullo por sus reglas, por sus cumplimientos, porque son muy estrictos. Se sienten orgullosos y ven a los demás como inferiores, pero no les acerca a la salvación. En cambio, dice el versículo 31, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava. Les dice, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Lo mejor que podemos hacer es experimentar la promesa de la salvación por gracia. Es lo mejor que podemos hacer, experimentar la promesa de la salvación por gracia, ustedes y yo, y vivir como hijos de la libre, como hijos de Sara, como Ismael, por la promesa, porque Ismael no nació por esfuerzo humano. Perdonen que me meta en chismes familiares, pero cuando Dios habló, porque el Señor se le apareció a Abraham preencarnado, dice que venían 3 varones, 2 de ellos eran ángeles, los que iban a Sodoma, a la destrucción, y uno de ellos era el Señor, y él se quedó con Abraham. Abraham fue y mató un cabrito y hizo comida, le pidió a Sara que hiciera unas tortas, y Sara no estaba platicando con el Señor, ella estaba detrás en la carpa, pero estaba escuchando, y el Señor le dijo, volveré a ti, y Sara quedará embarazada, y en el tiempo correspondiente, digamos de los meses que se deben ser, nacerá tu hijo, el de la promesa. Sara se rió, y el Señor le dijo, por eso le van a poner Isaac a su hijo. El Señor me hizo reír. Hasta Sara dijo, no me reí, pero sí se había reído. Y Sara le dijo a sus doncellas, ¿volveré a tener deleite con mi esposo a esta edad? ¿Qué significa eso? Pues que hacía mucho que vivían una vida sin propósito, ¿no? Más o menos. O sea, hacía mucho que no había vida marital. Eso se entiende, 90 y pico de años.
Y se entiende eso, pero sí volvió a tener deleite porque sí nació por causa de ellos, pero sí milagrosamente. Ya hasta se habían olvidado de eso. Ya hasta pensaba, no, pues ya no se va a cumplir la promesa. O sea, no fue esfuerzo humano. En cambio, el asunto de Ismael lo tenemos porque lo tenemos. Y ahí está mi criada, y si no funciona, te doy otra. Faltaba más, faltaba menos, hasta que le atines, o sea, algo así. O sea, como esfuerzo humano, ¿sí captan? Como esfuerzo humano. En cambio, lo otro no fue esfuerzo humano, fue bendición de Dios. Ahí está la cosa. Esta es la gran diferencia entre el legalismo. Que el legalismo, ya hemos dicho, no tiene que ver solamente con el cumplimiento estricto de las leyes judías. Se aplica el día de hoy con todo aquello que tiene que ver con mi esfuerzo, con lo que yo hago. Es la filosofía del mundo el día de hoy. El día de hoy es de lo que habla el mundo, del esfuerzo humano. Les voy a confesar una cosa. Tuve la tentación de hacer una dinámica aquí en la iglesia. Ahora que he estado preparando los sermones basados en el libro de Gálatas, tuve la tentación de hacer una dinámica que consistía en lo siguiente. Estaba escribiendo yo una serie de frases humanistas, frases modernas, frases que se dicen en las conferencias de superación personal. Iba a decirlas aquí al empezar mi sermón. Hermanos míos, yo vengo a decirles que debemos pensar positivamente cada mañana, que debemos levantarnos con un pensamiento positivo y decirle al del espejo, óyeme tú puedes, ora al Señor, pero tú puedes, esfuérzate, cree en ti mismo. Iba a decir así un montón de cosas. Y decía, a ver si alguien en el camino me interrumpe y me calla. Me dice, pastor, espérese, ¿qué está diciendo? Puras herejías. Pero tuve miedo, dije, en la torre, a lo mejor acabo y nadie me ha dicho nada. Y me voy a sentir pésimo, me voy a sentir bien mal. Y pensé, a lo mejor hay quien sí tiene ganas de detenerme, pero no lo va a hacer por respeto. Y yo voy a pensar que no lo va a hacer porque cree que estoy... Es más, ¿saben qué tenía miedo? El miedo más grande que tenía era que mientras estuviera diciendo esas cosas, alguien dijera, amén, aleluya. Pero ¿saben qué es lo que creo? Tengo la confianza de que ustedes sí me hubieran detenido, casi al instante. Pero estoy seguro que en algunas congregaciones, no hombre, me aplauden. Me aplaudirían si dijera esas cosas. Porque desgraciadamente esa es la manifestación del legalismo moderno. La idea de que podemos nosotros. Esas frases que se dicen por donde quiera. Esas frases que cuando las digo, algunos de ustedes incluso no logran por más que se esfuercen ponerse de acuerdo conmigo, porque siguen creyendo que esas frases son muy buenas. Pero eso es justamente lo que tiene a la humanidad en el hoyo, lo que tiene a la humanidad en la derrota. El creer que podemos nosotros, el creer que es eso, cuestiones de positivismo, de pensamiento positivo, de declaración positiva, de mirar al del espejo y decirle que sí puedo y que tú puedes. Y discúlpeme, pero ese es parte del problema que Pablo está atacando en aquella ocasión. Lo mejor que podemos hacer es experimentar la promesa de la salvación por gracia. Ahora, hermanos míos, hagamos un resumen. Este es el exégesis. Ya fuimos ustedes y yo por todo el pasaje de esta alegoría del apóstol Pablo, desde el principio, desde que comienza con ironía, y luego vimos la alegoría y la fuimos estudiando. Ahora vayamos, ¿qué nos dice esto? ¿Qué enseñanzas nos quedan? Número 1, hermanos míos, escoger entre el legalismo y la gracia es escoger entre ser esclavo o ser libre. Ese es el ejemplo que pone Pablo. Agar, la esclava, su hijo, que ya dije, ya no fueron esclavos nunca más, pero para el uso de su alegoría el apóstol Pablo los pone como si siguen siendo esclavos. Y dice, ellos representan este canal, esta estirpe representa la esclavitud a la ley. Y dice él, y Sara y su hijo, que nació por la promesa, no por el esfuerzo humano, sino por la promesa de Dios, representan la libertad de la gracia, que es por la fe. Escoger entonces entre el legalismo y la gracia, escoger entre ser esclavo y ser libre. Se trata de una elección respecto a la clase de vida que queremos tener. De eso se trata. ¿Qué clase de vida queremos tener? Quien pretende alcanzar su realización y la salvación por su propio esfuerzo, vivirá como un esclavo. En cambio, quien hace de la gracia su razón de ser, vivirá como libre, lleno del amor de Dios. ¿Recuerdan la historia que les conté de la vida real de una hermana que era muy fumadora? ¿Recuerdan ustedes eso? Y que les dije que finalmente venció ese vicio. Y les dije cuál era la razón. Ella había hecho del cigarro el centro de su vida. Solo pensaba en eso. Se levantaba todas las mañanas para pelear contra eso y no lo lograba vencer, porque mientras más quería vencerlo, más pensaba en eso. Pero cuando hizo de la gracia de Dios, de la gracia y del amor de Dios, la misericordia de Dios, el centro de su vida, y cuando entendió que Dios la amaba a pesar de cualquier cosa, cuando hizo de la gracia de Dios el centro de su vida, ella entonces fue transformada. No fue fuerza de voluntad. No fue fuerza de voluntad.
fue transformación de la gracia de Dios. Y entonces ella venció. Sí, querer realizarnos y querer alcanzar las cosas por nuestro esfuerzo es frustración. Cuando confiamos en la gracia de Dios, entonces hay victoria. Escoger entre legalismo, que es lo mismo que humanismo, empoderamiento, autodeterminación. Escoger entre eso y la gracia es escoger entre un plan imperfecto, humano, o el plan de Dios. Como el nacimiento de Ismael. Pretender seguir la ley es un imperfecto plan humano, es algo que hacemos en nuestras fuerzas y de acuerdo a nuestras capacidades. Mis hermanos, ¿quién hizo el plan del nacimiento de Isaac? ¿Quién hizo el plan? Dios. Dios en persona. Dios llamó a Abraham recién casado y le dijo, ven con su media hermana, porque si era su media hermana, era hija de su papá también, aunque de diferente mamá. Y le dijo, sal de tu casa y tu parentela y vete a una tierra que yo te mostraré. Y te voy a dar muchos hijos. Le dijo, ¿ves las estrellas? ¿Las puedes contar? No puedo, tampoco podrás contar tus hijos. ¿Ves los granos de arena? ¿Puedes contarlos? No, tampoco podrás contar tus hijos. Y le dijo Dios, pero yo te voy a dar un hijo, el hijo de la promesa. Más que tardaba en la promesa. Pero finalmente el plan de Dios se cumplió. ¿Quién hizo el plan del nacimiento de Ismael, hermanos? Sara. Y le dijo a su esposo, te quiero mucho. Hay quien piensa que ese es amor del bueno. No creo que sea del bueno, pero creo que sí era amor. Creo que sí era amor. Sara, muy triste, no te doy hijos, soy estéril, perdóname, esposo mío, perdóname. Entonces te doy mi criada. Como quiera, pues es cosa mía, porque es mi criada, te doy a mi criada. Ten un hijo con ella. Y él dijo, bueno. Y tuvo un hijo con ella. ¿Quién lo planeó? Dios. No fue Dios. No fue plan de Dios, fue plan humano, esfuerzo humano. Cosa que uno quiere hacer. Y por eso el apóstol Pablo dice eso, escoger entre humanismo y empoderamiento. Ese es un plan imperfecto. Imperfecto. Causó lata. Y Dios mío, sigue causando. Usted sabe a lo que me refiero. Porque sabe de quién es padre, Ismael. Además, es la negación del poder de Dios. Es decirle a Dios, no te necesito, yo puedo. Esa idea de que es por mis fuerzas, por mis pistolas. Es decirle a Dios, no te necesito, no te necesitamos, podemos solos. Eso es lo que dice el mundo moderno. Eso es lo que dicen los promotores de la Agenda 2030. Es decirle a Dios, te equivocaste, estoy en contra de tus planes. Ayer o antier vi algo que me pareció y dije, no es posible. Ya me parecía loco, absurdo, no sé qué palabras decir, que no sean groserías, que alguien se cree caballo, que una muchacha se crea yegua y que anda brincando obstáculos, que alguien se casó con un árbol, que un viejo ron aprovechado se cree una niña de 4 años. Ya me parecía locura eso, pero vi el día de ayer en internet, alguien de ustedes me mandó eso, creo. Una señora, una mujer, que llegó a la conclusión de que ella debía ser ciega. Y se hizo algo en los ojos para quedar ciega. Está en internet para que lo busque y no crea que estoy inventando. Y dice que está muy satisfecha, que porque ella nació para ser ciega, debió nacer ciega. Dice que se encegueció, Dios mío. Es decirle a Dios, te equivocaste, no estoy de acuerdo con lo que hiciste de mí, no soy lo que dices que soy. Esa idea del género, absurda. Solo hay un género en la raza humana, el género humano. Hay género humano, género animal, eso es, hay un solo género y 2 sexos, hombre y mujer. Pero esa idea que hay en el mundo es un desprecio, es empoderarnos, es pensar que yo tengo derecho para decidir todo lo que soy, lo que no soy, lo que hago. Y es decirle a Dios, no te metas, tú no tienes derecho a eso. Es la negación del poder de Dios, es decirle a Dios, no te necesito, yo puedo solo. En cambio, reconocer que no podemos y esperar en la gracia de Dios por la fe es esperar en la promesa de Dios, como en el caso del nacimiento de Isaac, es esperar en el Señor. Ahora, hermanos míos, no, por supuesto que no estoy diciendo y no tomemos mal este asunto. Por supuesto que Dios nos ha dado gracia y nos ha dado atributos, nos ha dado capacidades, inteligencia para hacer las cosas. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. A los hebreos les dio habilidades, les dio fuerza, les dio agilidad, les dio herramientas de trabajo que se convertían en armas cuando iban a la guerra. Les dio azadones, les dio machetes,
les dio palas para ir a la guerra, porque con eso peleaban los hebreos. Pero cuando eran 32,000 contra los madianitas, Dios dijo, son muchos. Y le dijo a Gedeón, no quiero que se ensoberbezca Israel contra mí, diciendo, por nuestra mano hemos vencido. Así es que haz más chiquito el ejército, y quedaron 10,000. Y dijo Dios, siguen siendo muchos. No quiero que se ensoberbezcan contra mí, diciendo que por su mano han vencido. Y se quedaron 300. ¿Por qué? Porque Dios no quería que se ensoberbecieran diciendo pudimos nosotros. Quería que fuera bien clarísimo que no fue por ellos, sino que tuvo que haber sido un milagro ganarle a muchos miles de madianitas con 300 soldados y con una estrategia militar absurda. Se paran, te vas ardiendo, quiebran los cántaros y gritan por Jehová y por Gedeón. Así ganaron. Cuando le dijo Gedeón a todos los soldados, y miren, se paran ahí, sí, ¿qué más, jefe? Ponen las teas, ¿qué más, jefe? Quiebran los cántaros, y luego, jefe, gritan por Jehová y por Gedeón. Y dijeron los más listos, ¿y qué más vamos a hacer? No, es todo. ¿Y a qué horas comenzamos a dar las metralletas? No hay metralletas, no tenemos, no existen. ¿Y a qué horas le apretamos el botón para que caiga la bomba atómica? No tenemos, no existen todavía. Entonces la estrategia es, teas, quebramos, gritamos, sí es todo. ¿Se imagina? Eso fue un acto de fe. Si yo soy uno de esos soldados, se me hace que yo también voy temblando. Esa fue la estrategia y quedó clarísimo. Nadie podía decir, por nuestra mano, no hombre, es que éramos un titipuchal, lo hicimos papilla. Nadie pudo decir eso, todos regresaron a su casa. ¿Qué pasó, viejo? ¿Qué hicieron? Ganamos. ¿Cómo lo hicieron? Pues Dios lo hizo. No había duda. Cuando es por la salvación por gracia, cuando es por la promesa de Dios, no queda duda. No queda duda, su nombre es glorificado. Ese es el gran problema del legalismo y del humanismo y de estas cosas. Que el que se gloria es el ser humano. El orgullo es del ser humano. Y eso es lo que pasa el día de hoy. Ese es el meollo de la religión de nuestro mundo moderno. En cambio, reconocer que no podemos y esperar en la gracia de Dios por la fe es esperar en la promesa de Dios, como en el caso del nacimiento de Isaac. Hermanos míos, porque siempre es así. Siempre es así, no solo en la salvación, sino en toda nuestra vida. Ahorita voy a darles otro ejemplo. Escoger entre la autodeterminación, el esfuerzo humano y la gracia es escoger entre la tristeza y el gozo. El apóstol Pablo sí puso un texto base, ya lo dijimos antes, Isaías 54:1. Corresponde a una profecía durante la deportación en Babilonia, el cautiverio, pero la relaciona con Sara, que estaban en la misma circunstancia, Sara en oprobio, sin hijos. Y relaciona eso con la nación. Léanlo conmigo otra vez, por favor, como dice. Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama. Tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Digamos que Dios restaura a quienes confían en la promesa y en la restauración hay gozo eterno. El texto tiene cosas tristes. Oh estéril, que no da a luz, que no tiene dolores de parto, pero comienza diciendo regocíjate. O sea, esto es gozo. Digamos que cuando Dios nos restaura por la promesa, hay gozo en nosotros. En cambio, en la esclavitud, al humanismo, al legalismo, al progresismo actual, siempre hay amargura y dolor. Escoger entre la autodeterminación y la gracia, escoger entre perseguir o disfrutar. Mire cómo Pablo ya lo dije antes, es tan simpático y tan maestro que pone como ejemplo ese incidente familiar de Ismael molestando a su hermano Isaac. Lo pone como ejemplo del legalismo persiguiéndonos a los cristianos. Y sí, siempre nos ha perseguido. Es tan real que está lleno de legalismo en nuestras iglesias. Hay muchos cristianos que, aunque creen y escuchan sermones, siguen teniendo una mentalidad legalista, siguen creyendo en el karma, siguen creyendo que todo se paga en esta vida y que ni modo, que así es, vas a ver, porque todo se paga. Y cuando seas grande, en tus hijos vas a recibir la maldición. No te dicen eso tu papá, tu mamá, pero vas a ver, cuando tengas hijos se te va a revertir todo. Nomás te falta que te digan infeliz o algo así, ¿verdad? Vas a ver que todo lo vas a pagar, y algunas veces hasta te lo dicen como queriendo que suceda, como con muchas ganas, como en oración para que sí pase, en lugar de bendecirte y desearte cosas buenas. Sí, hermanos, escoger entre esa el tú puedes, el yo puedo, como Abraham y Sara. Y ubiquémonos. El ejemplo que está poniendo Pablo es Agar y su hijo, esfuerzo humano, intervención humana, determinación humana. La Sara se empoderó y le dijo a su esposo, aquí está mi criada. O sea, un esfuerzo humano, y es un plan perfecto, visualízalo, tener un hijo.
da los pasos pertinentes, te metes con ella, se embaraza, da a luz, o sea, administrativamente hablando, cuestión de liderazgo, así de liderazgo moderno, perfecto, plan perfecto. En cambio lo otro, ni siquiera ya tenían plan, ya ni siquiera estaban intentándolo, ya habían dejado de intentarlo y de repente aparece la maravillosa presencia de Dios y sucede el milagro. Esa es la gran diferencia, es lo que está poniendo Pablo en una balanza doble, lo que está de un lado y del otro, y nos guía entonces a vivir en esa dimensión de creer en la promesa, de tener fe. Es como el mismo inicio de la salvación. Yo pongo de ejemplo, para ilustrar la salvación por gracia, aquel ejemplo del hombre que está ahogándose en un lugar muy profundo e intenta salvarse a sí mismo, no puede. ¿Sabe por qué se ahogan las personas en el mar y así? Cuando intentan salvarse, se agotan, entran en nervios y tanto esfuerzo, se desmayan y se ahogan. Dicen los que saben que nuestro cuerpo está creado de tal manera que flotamos en el agua. Si usted se queda quieto, flota. Hay quien dice que lo pueden amarrar, dice, y me avientan como quieran y no me ahogo, porque al caer, pues finalmente flota y él pone su cuerpo de tal manera que si tú te quedaras así desmayado, un cacho de tu cabeza estaría sobre el agua, porque nuestro cuerpo tiene no sé cómo se llama, una contextura que flota determinada, y una parte de la cabeza está fuera del agua. Bueno, ¿qué tal que esa parte de la cabeza sea la nariz? Y volteas, ¿no? Y podrías sobrevivir sin moverte. Pero como estoy nervioso y tengo miedo y demás, me ahogo y me canso y me agoto. Por eso una persona que está ahogando no puede ser salvada, porque se tira a alguien y se ahogaron dos. Hay de hecho una técnica para darle un golpe o desmayarlo o distraerlo, ¿cómo se dice? Sí, confundirlo, para poder agarrarlo de una manera que no pueda luchar contra nosotros. O esperar a que trague tanta agua que se desmaye y poder sacarlo. Pero cuando una persona se derrota y no puede más y sabe que no puede más, entonces puede ser salvada. Pero eso funciona no solamente en la ilustración, funciona no solamente en el sentido de nuestra salvación, funciona en el sentido de todo lo que hacemos en la vida. Funciona en el sentido que tengo un reto, un trabajo nuevo, un ministerio nuevo, o me casé, era soltero y me casé y es un reto tremendo y no sé cómo enfrentarlo y tengo miedo. Bueno, puedo luchar solo en mis fuerzas. Hacer todo lo que se me ocurre a mí, implementar todo lo que según yo debo hacer, y me olvido de Dios y fracaso. O puedo decirle a Dios: Señor, ¿qué crees que no sé cómo, Señor? ¿Qué crees que no sé cómo hacerle? Estoy perdido, Señor. Ahora sí tengo algo de inteligencia, digo algo. Sí sé algunas cosas, pero sé que son pocas. Sé que soy incompetente aún después de eso, y entonces confío en su soberanía. Y cuando sucede la bendición, lo más grato de todo es cuando sucede la bendición, Dios es adorado porque reconozco: gracias, Señor, gracias, es por ti, no por mí, es por ti. Y entonces su nombre es honrado. En cambio, cuando yo me esforcé, ni siquiera funcionó la cosa. Cuando yo lo hice en mis fuerzas, ni siquiera funcionó, ni siquiera hubo victoria completa. Pero me siento la gran cosa, me siento la última Coca-Cola del desierto. Pepsi, a mí me gustan las Pepsi. La última Pepsi Light del desierto. ¿Qué escogemos? Este es el punto que Pablo nos quiere enseñar aquí. ¿Qué vamos a escoger? Por supuesto que sí, la gracia, que es por la promesa. Y además, escoger entre el humanismo, el progresismo y el empoderamiento personal o la gracia es escoger entre ser expulsados o permanecer con Dios. Esto es serio, lo dijo Pablo. Acuérdense que yo no invento cosas aquí. Yo voy al texto y trato de extraer lo que dice el texto y eso les comparto. Y aquí Pablo también lo dice. Él dice que Agar e Ismael fueron expulsados de la casa del pueblo de Abraham. Desde entonces quedaron separados de la nación santa y en enemistad con la descendencia de Isaac. Y esa enemistad permanece hasta la fecha. Isaac se convirtió en el patriarca después del padre de la fe, Abraham, y mantuvo el pacto que Dios había hecho con su padre. Y es Isaac. ¿Y sabe qué? Parece que Isaac era pequeño. Y uno dice: pues cómo no, pues si lo tuvieron a los 100 años. Era nomás lo que quedaba de la fuerza, ¿verdad? Pero en cambio Ismael era guerrero, era hombre fuerte. El brazo de él estaba contra el de todos y el brazo de todos estaba contra el de él. Y Isaac era una persona, parece que hasta un poco tímida. Parece que allí su esposa como que su palabra rifaba. Y resulta que
que es el patriarca monógamo por excelencia. Antes de él fueron polígamos y después de él también. Y no estoy hablando de figuras geométricas, sino estoy hablando de que su padre tuvo varias mujeres y también sus hijos tuvieron muchas mujeres. Y él fue el único que se mantuvo en una sola mujer durante toda su vida en fidelidad. Y fue un patriarca y fue usado por Dios. Pero la enseñanza es terrible entonces. Si nos acogemos a la gracia, experimentamos la certeza de estar cerca de Dios por la eternidad. Cualquier otra decisión es ser desechados. O sea, escoger el legalismo es ser desechados. Lo maravilloso es que si hemos creído en Cristo, hermanos míos, pierda cuidado. Si hemos creído en Cristo, no tenemos que escoger. Él ya nos escogió para sí. Él ya nos escogió. Vivamos como tales. Somos descendientes de Abraham, de Sara. Somos de la línea de Isaac. Por la promesa. No es por la carne, no es por el esfuerzo humano. No son cuestiones genéticas. Cuestión de cromosomas, es cuestión de fe, es de la promesa. Somos los granos de arena de los que le habló Dios a Abraham. Somos las estrellas que no se pueden contar de los que le habló Dios a Abraham, que tendría muchos hijos. Nacimos de la promesa. Somos estirpe del pueblo de Dios. Que nadie nos diga otra cosa. Ahora, Pablo ha sido muy claro al explicar la diferencia entre legalismo y la gracia a los Gálatas. Su alegoría es una obra maestra de la pedagogía, muy al estilo rabínico de aquella época, porque los rabinos, ya les dije, contaban así, usaban ilustraciones o alegorías. Perdonen. Yo quiero terminar con otra más, una ilustración. Y al más puro estilo paulino también voy a usar una historia bíblica. Podía usar alguna ilustración fuera de la Biblia, pero como lo hizo Pablo aquí, no está mal usar historias de otro lado, pero como lo hizo Pablo aquí, voy a hacerlo yo también. La Biblia nos cuenta que el Señor Jesucristo se mantuvo regularmente en territorio judío cuando estuvo aquí sobre la tierra. De hecho, cuando mandó a los 70 de parejas, de 2 en 2, a predicar el evangelio, les dijo: por camino de gentiles no vayáis, no entréis al lugar de samaritanos, les dijo, id solamente a las ovejas perdidas de Israel. Así lo dijo el Señor cuando mandó la experiencia aquella de evangelización de 70 hermanos en parejas. Pero Él en 2 ocasiones muy notables entró a territorio samaritano. Cuando habló con la mujer samaritana, de donde dice el evangelista, le era necesario pasar por ahí. Fue necesario, lo hizo intencionalmente. Y la otra cuando fue a Gadara, a un pueblo de los gadarenos, donde se encontró con un endemoniado que andaba desnudo, asolando a todas las personas, espantando gente. Eso Jesucristo habló con los demonios, eran 2,000 me parece, o muchos miles, y los hizo irse a un hato de cerdos que se precipitó en el mar y murieron todos. Un negociazo que debió ser un catástrofe económico para los de Gadara. El Señor Jesucristo vivía en un territorio donde no había puercos. En Israel no había puercos. Los israelitas no criaban puercos. Lo consideraban la cosa más sucia, no solamente físicamente, sino moralmente, que había en el planeta. Pero Él fue a Gadara y ahí sí había puercos. Y el Señor sanó a ese hombre. Y ese hombre, incluso cuando vino la gente del pueblo, lo vieron sentado, vestido ahora. De algún lado le trajeron ropa. Vestido en su sano juicio. Incluso quería ser discípulo. Le dijo al Señor: déjame ir contigo. Y Jesús le dijo: no, vuelve a los tuyos, a tu casa y tu parentela, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Pero cuando lo ven sentado los del pueblo, ¿recuerdan qué hicieron? Todos recuerdan qué hicieron, estoy seguro. ¿Qué hicieron? Corrieron al Señor. Le dijeron: vete de nuestros contornos. Vete de aquí, por favor. Lo expulsaron. Si usted y yo somos ese pueblo, tal vez le decimos: Señor, no, quédate otro rato, tenemos otros endemoniados por ahí. Y otras personas que no andan desnudos como este, pero sí están medio endemoniados. Señor, ven y sánanos a todos mejor. No, lo corren. Esto es inaudito, pero es el proceder de la raza humana. A pesar del milagro, prefirieron su negocio de cerdos por sobre la experiencia maravillosa de la presencia del Señor que hizo milagros. Definitivamente en este mundo hay gente que prefiere la esclavitud a la libertad. Sí, hay gente que tiene una mentalidad y una actitud de reserva de todo lo que se le diga. Hay gente que está difícil sus ideas y solamente sus ideas y por supuesto mientras más populares son mejor.
y se resiste a la enseñanza de la palabra. Yo soy pastor, a eso me dedico y puedo percibir eso siempre. Veo a algunos de ustedes una chulada, la mayoría de ustedes una chulada, siempre abiertos, siempre dispuestos a ser alimentados. Yo me esfuerzo por buscar la verdad y me esfuerzo porque la doctrina sea sana. Y veo a muchos de ustedes recibiendo palabra, pero siempre hay en el mundo gente así como con el corazón cerrado, como a ver, espéreme tantito. Y no hay problema si es con sabiduría, que tengo cuestionamientos. Yo tampoco soy muy fácil de convencer y analizo las cosas y las investigo. Pero hay gente que ni demostrándole nada lo acepta. Son como los de Gadara. Vete de nuestros contornos. Definitivamente en este mundo hay gente que prefiere la esclavitud a la libertad. Es triste, pero hay quienes prefieren vivir en sometimiento a las modas filosóficas del momento, a las ideologías, al humanismo, al relativismo, al progresismo, en lugar de experimentar la gracia de Dios. Escojamos, hermanos míos, escojamos vivir la promesa de Dios. Y digamos juntos, vive la gracia. Señor Santo, te doy gracias porque me das permiso compartir con mis hermanos esta enseñanza. Te pido, Dios, que nos bendigas. Te pido, Señor, que nos ayudes a vivir en la promesa. Sí, usando los atributos que nos has dado, Señor, inteligencia, capacidades, usándolas en tu nombre, pero confiando en ti, Señor. Y por supuesto, dándote la gloria cuando las cosas buenas suceden. Ayúdanos, Señor, a ausentarnos del legalismo, este humanismo que hay en nuestra sociedad, Señor, en donde el ser humano es el centro, como si fuéramos el Todopoderoso, y tú lo eres. Perdona, Dios, perdona eso tan grave. Porque algunas personas quieren quitarte tu lugar y poner ahí a nosotros, como si fuéramos los que decidimos todo. Perdónanos, Dios, no queremos vivir esa filosofía humana, la del esfuerzo humano, la del yo puedo, la del si lo pienso lo puedo lograr, etcétera, etcétera. Nos queda claro, Señor, que no podemos, solo tú puedes en nosotros. Solo tú puedes, Señor. Y queremos acudir a ti siempre y darte la honra y la gloria a ti siempre. Sigan orando, mis hermanos, y tal vez usted le quiere decir al Señor, Señor, quiero vivir en tu gracia, por fe. Quiero vivir, Señor, en tus promesas. Perdóname cuando confío más en mí que en ti. Perdóname cuando solamente hago lo que se me ocurre, mi esfuerzo, porque pienso que así es, sin consultarte antes, sin pedirte, Señor, tu guía, para que me digas si debo esperar o debo hacer lo que corresponde ya. Si quiere decirle eso al Señor, hermano, hable con Él y dígale, Señor, quiero vivir como un hijo de la promesa, en fe, viviendo, confiando en ti, Señor. Y tal vez hay alguien que le quiere decir al Señor, Señor, por primera vez, quiero entregarte mi vida, no lo había hecho. Entiendo que no he experimentado la salvación, pero ahora quiero entregarte mi vida, Señor. Quiero pedirte que vengas a mí, que me llenes de tu presencia, que me transformes. Sé que solo en ti puedo vivir una vida mejor, si tú me transformas, si me haces diferente, si me cambias sentimientos, emociones, pensamientos. Te doy permiso, Señor, ven a mi vida, lléname de tu presencia, ayúdame a vivir en tus promesas, en tu gracia. Si alguien quiere decirle a Dios eso, lo quiere hacer por primera vez porque nunca lo había hecho antes, por favor, ahí en su lugar, hágamelo saber levantando su mano porque quiero orar por usted. ¿Hay alguien que quiere entregar hoy su vida a Cristo? Hágamelo saber, levante su mano, por favor. Quiero orar. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Ahí en la parte de atrás veo muchas personas. Dios les bendiga. Puede bajar su mano. Si alguien más quiere hacer, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Incluso un pequeñito, Dios te bendiga, precioso o preciosa. Dios les bendiga. Los felicito de todo corazón. Alguien más que toma esa decisión, ahí en su lugar, levante su mano. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Señorita pequeña, Dios te bendiga. Vamos a orar, pero hay alguien más que toma decisión por última vez, se lo digo. Levante su mano. Dios le bendiga, Dios te bendiga, pequeña. Señor Santo, ponga en tus manos a nuestros nuevos hermanos. Bendíceles, Dios, bendíceles, llénales de tu gracia, de tu amor, y cumple con ellos, Señor, tus promesas de muchos hijos para el Padre Abraham. Gracias, Dios, por tu amor y misericordia. Bendícenos a todos, te lo pido en Cristo Jesús. Amén.